Lo veo todo desacomodado, me dieron puros versículos, no entiendo, pero los fui acomodando, los fui poniendo en la computadora. La segunda noche estaba orando y le decía al Señor: Señor, voy entendiendo, pero no entiendo bien qué es esto. Y en la tercera noche recuerdo que entendí claramente qué era el problema del hombre y cuál era la única solución. Y orando caí de rodillas y le dije al Señor: Señor, ¿qué me quieres hablar? Y Él dijo simplemente algo muy sencillo: has predicado, has hablado, pero nunca has hablado de mí. Ni siquiera tú sabes que yo soy el Cristo. Y en ese momento, cuando reconocí que este era el Evangelio de la Biblia, algo entró a mi corazón, que empecé a tener el gozo de conocer más. Recuerdo que la próxima invitación estaba al Salvador, Guatemala, y regresar a México. No pudimos volar, pasó algo que no se pudo concretar los boletos, y recuerdo que en esa ocasión nos propusimos ir por tierra y nos fuimos hasta El Salvador por vehículo. Aquí está la pastora Mabelita, que ahí fue donde realmente la conocí ampliamente. Ahí convivimos con ella casi 2 semanas, hicimos grandes recorridos con ella, con los hermanos de Cuba, y ahí fue donde el panorama se abrió. Ahí fue donde yo verdaderamente creí que Jesús era el Cristo. Y de ahí regresamos a Guatemala, estuvimos en Guatemala otro tiempo, y realmente cuando yo salí de Guatemala, yo ya se me había abierto todo el panorama. Yo ya sabía cómo tenía que llegar a México, empezar a hacer movimientos de palabra, empezar a buscar al digno, todo. Y cuando terminó el evento, yo ya anhelaba estar en mi ciudad para estar predicando que Jesús era el Cristo. Y realmente lo que pasó cuando yo llegué, empecé a buscar los pastores de ahí de La Joya. Yo soy de León, pero esa colonia tiene 60 o 70 mil habitantes, la colonia donde yo vivo. Y empecé a indagar cuántas iglesias habían de 14 a 16, empecé a buscar a los pastores. Incluso una ocasión Mo estuvo de visita con nosotros en La Joya, y él me acompañó a tocar las puertas de los pastores, a dar el mensaje, y los pastores reaccionaban. Hicimos un evento en la iglesia, vinieron los pastores, incluso estuvo el pastor Mario Leni ahí compartiendo, y los pastores entendieron este mensaje. Y La Joya empezó a trabajar con este mensaje y empezaron a despertar. Y después de que La Joya empezó a ser evangelizada, yo pensé que nada más era quedarme en La Joya, salvar mi región. Yo dije: son 60,000 habitantes, si salvamos los 60,000, pues ya se llena la iglesia, y qué bien, ¿verdad? Pero cuando escuché que decía el pastor Chuck que esto no era para llenar mi iglesia, sino para salvar al mundo, también reaccionó diferente mi corazón, y yo entendí que tenía que unirme al equipo de evangelización mundial. De ahí tuve la oportunidad, tengo amigos en Michoacán, en el estado de Michoacán, pastores que había conocido, que había corrido con ellos, y lo primero que había en mi corazón era que quería ir con mis amigos a darles este mensaje. Entré al estado de Michoacán, le di este mensaje a 5 pastores. Ellos lo tomaron, pero ellos pertenecen a una alianza muy fuerte, y ellos lo primero que me decían es que no podemos cambiar esto. Si esto lo llevamos, la alianza no nos lo va a dejar meter, y pues somos amigos, pero no podemos llevar esto a la alianza. Dije: bueno, no importa, déjame seguir buscando. Me conocí un pastor en la isla de Janitzio, Héctor. Llegué con el pastor Héctor ahí mismo en Michoacán, le di el mensaje y él lo tomó. Estuve pasando tiempo con él, dándole el mensaje, y él está trabajando con el mensaje. Pues es una isla que está rodeada de aguas, son como 50,000 habitantes, y él está trabajando allí en Michoacán. Después de ahí regresé a México, vine la primera vez a Cuba, y yo seguía con los negocios, pero ya Dios estaba hablando a mi corazón, que lo de la prosperidad era algo de lo cual yo me había perdido, y que necesitaba regresar al Evangelio de la Biblia. Entonces, cuando yo llego aquí a Cuba, yo recuerdo que todavía tenía las empresas. Regreso a México y vi que las empresas estaban mal porque no estaba yo, y tuve que determinar si servir al hombre o servir a Dios.
Y bueno, llegué y vendí las 3 empresas y desde ahí me he dedicado a seguir al equipo, a la evangelización mundial. ¿Ven? Y hasta ahorita Dios no me ha dejado, sigo viviendo bien, no he pasado carencias, tal vez aún algunas situaciones difíciles, pero Jesús es el Cristo, ¿verdad? Entonces, realmente estoy feliz. Gracias. Realmente lo que sí te puedo decir es que no hice una mala elección. No hice una mala elección, no me arrepiento de nada. Créeme que no me arrepiento de nada. He dado mi vida por esto y la voy a dar hasta el final. Y creo que realmente hice la mejor elección. Haber dejado las cosas que le agradaban a la carne y moverme en el espíritu. ¿Bien? Entonces, eso es parte de lo que pasó. Vengo a Cuba, regreso, vendo los negocios y me incorporé a ellos. He viajado mucho con el equipo de Corea. A veces no he viajado con ellos y a veces tengo tiempo. También me uní una ocasión con el pastor Mario Lenny. Él estaba en Costa Rica y recuerdo que le hablé y le dije: pastor, mi corazón es que quiere ir a Costa Rica. Y dijo: véngase con nosotros. Y volé, incluso encontré a los hermanos del Salvador en Costa Rica, trabajé con ellos. Y del Salvador, de Costa Rica me fui al Salvador, estuve una semana en Guatemala compartiendo, trabajando ahí con el pastor Mario Lenny, y regresé a México. Pero no nada más ha parado ahí, o sea, realmente en La Joya, ahí donde yo estoy, tenemos casi como 28 casas de movimiento de la palabra. Estamos trabajando con los pastores. Después de eso hicimos un recorrido para reafirmar, entramos a Michoacán, íbamos un equipo como de 16 de la congregación. De Michoacán nos fuimos a la Ciudad de México. En esa ocasión encontramos un pastor que su corazón lo tomó muy fuertemente el mensaje, pero después el mensaje se fue porque era amigo de un pastor que no le agradó el mensaje de hoy. Amén. Entonces se perdió ahí ese pastor, nos fuimos de México. Entramos ahí mismo en ese recorrido, fuimos a Puebla, al estado de Puebla. En Puebla encontramos un digno. De Puebla fuimos a Veracruz. En Veracruz ya estaba el digno, el pastor Marcelo Olivares, que era el pastor de algunos de La Joya. De La Joya se abrió la puerta para ir a Veracruz, llegamos con el pastor Marcelo Olivares y él estaba en el mensaje. Entonces, eso es parte de lo que ha acontecido. Y bueno, Dios sigue abriendo puertas. Yo iba a viajar ahorita a Cuba y me habló un pastor: es necesario que entre a Tijuana, es necesario que vaya a Tijuana. Tengo en Tijuana 2 pastores que quieren escuchar esto. Y bueno, para ir a Tijuana son 3 horas de vuelo, es la frontera con Estados Unidos. Entonces yo le comenté: en cuanto yo regrese de Cuba voy a programarme para poder ir a Tijuana, y yo sé que Dios me va a llevar a Tijuana. Entonces ahorita lo que tenemos ya como último en puerta es que el día 22 de noviembre, del 22 al 29, entra el pastor Mario Lenny, va a estar con nosotros. Tenemos un evento, estamos ya por hacer el recorrido en todas las iglesias que ya tenemos, que están tomando el Evangelio de la Biblia. Y bueno, las iglesias que también se estén abriendo por parte de ellos, vamos a estar ahí haciéndolo. Entonces esa es parte de lo que nosotros hemos hecho en La Joya, ¿verdad? Esa es parte de lo que La Joya ha estado haciendo ahí en León. Y lo principal es que realmente nosotros hemos visto que la gente cobra vida con esto. Hemos visto que esta es la verdad y que si nosotros nos aferramos a esta verdad, realmente podemos hacer que la evangelización mundial se cumpla en nuestros días, que es el propósito. Amén. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero comenzar con un saludo de nuestro pastor Fabián Zacarías, y les manda un saludo. ¿Por qué? Porque
pues él no está aquí, él debió haber estado en este lugar compartiendo con ustedes, pero lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino es una diosidencia, decimos, no es una coincidencia, sino una diosidencia. Dios tiene sus planes, Dios sabe por qué hace las cosas. Y a 2 semanas de él viajar para Cuba, ya estaba todo preparado, ya estaba todo listo, los boletos ya se habían comprado y estábamos haciendo unas decoraciones ahí en la iglesia, en el salón, y un día de trabajo que estábamos con él, un hermano que se llama Osvaldo, que está aquí, estaba trabajando con él, yo no estaba, pero estaban colocando unas láminas a 6 metros de altura. Él estaba arriba de unos andamios y sucedió que en un movimiento la ruedita de los andamios se salió y pues como mi hermano Osvaldo no es Hulk, ¿verdad? No pudo detenerlo. Ahí hubiera él querido ser Hulk, transformarse para poder haber detenido el andamio, pero no pudo. Y entonces se vino abajo el andamio y nuestro pastor es el hombre araña. Empezó a descolgarse a través de los andamios, pero finalmente cayó. Se golpeó su rodilla, los fierros le cayeron en su rodilla y se fracturó la rodilla. Parte de la cadera se hizo una pequeña fisurita, pero no fue a mayores. Esto fue gracias a Dios que él no se mató literalmente. El doctor lo vio y le dijo: ¿por qué estás vivo? Dice: por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, es que estoy aquí, porque una altura de 6 metros es para dejar de existir aquí en la tierra. Entonces, bueno, ya platicamos con él, se le atendió, se le hizo una operación, se le incrustaron en la rodilla 3 clavos porque hubo un desplazamiento, solamente que no pude traer las evidencias, ¿verdad? Pero me creen por fe, ¿verdad? Amén. Ok. Entonces, él está ahorita en recuperación, va a durar 1 mes y medio en cama y sentado, está en una silla de ruedas. Duró 1 semana desesperadamente por compartir y a la siguiente semana ya estaba compartiendo. De hecho, al pastor yo le mostré unas fotos, él ya las ha visto, donde está compartiendo en silla de ruedas y él dice: Jesús es el Cristo, no hay problema. Bueno, eso es un poquito de lo que pasó antes de nosotros venir aquí a Cuba. Él nos dijo: ¿cancelamos los boletos o ustedes van? Y pues vamos, ¿verdad? Vamos, para que no se pierdan los boletos. Y antes de planear las visitas a dónde íbamos a ir, porque estaba contemplando Cuba, El Salvador y Venezuela. Entonces él tenía el deseo de venir a Cuba y de participar aquí con ustedes. Dios no quiso. Él dio un testimonio ahí en la congregación que quería que estuviera un poco reposando y descansando, y así lo hizo. Entonces para nosotros es un honor y un privilegio estar en esta amada nación, la cual es primera vez que nosotros viajamos. Y brevemente les comparto: en León, Guanajuato, hemos estado haciendo la evangelización mundial, hemos estado compartiendo con varios pastores el movimiento de la palabra. Algunos han aceptado, han escuchado, algunos otros no. Estamos trabajando como congregación, aunque todavía falta mucho por hacer, pero le damos gracias a Dios porque yo personalmente estuve comunicándome con un pastor de Irapuato que conocíamos desde nuestra juventud, y estuvimos orando por él.
y me contacté con él y le estuve haciendo mención de que si nos permitía compartir con él este evangelio de la Biblia, y él acertó en darme una cita, y estando allá en su ciudad de Irapuato me invitó a unas quesadillas muy ricas, muy picantes, ¿verdad? Y ahí estuvimos charlando, y unas quesadillas sabrosas que cuando vayan las van a probar, de deshebrada, de chicharrón. Ok, imagínenselo nada más. Entonces estuvimos ahí con este amado pastor, concertamos la cita. Él dijo: me interesa, déjame planear con mi congregación a ver qué días vienen. Y total que el pastor abrió sus puertas de su iglesia. Por 3 días estuvimos ahí compartiendo, jueves, viernes y sábado. Le dimos todo el movimiento de la palabra, 21 lecciones en una instancia y luego 33 lecciones en otra instancia. Entonces, y él recibió la revelación de que Jesús es el Cristo, y él está aquí en Cuba. Le voy a pedir al pastor Toño que si por favor se pone de pie. De Irapuato, Guanajuato. De Irapuato, Guanajuato, tenemos aquí a un digno. Irapuato, Guanajuato es capital mundial de las fresas. Las fresas que usted consume vienen desde donde él vive, Irapuato, Guanajuato. Entonces, estamos trabajando en León, estamos esforzándonos en predicar este evangelio, que creemos que salvará León, Guanajuato, México y todas las naciones. Muchas gracias. Cetina. Bueno, pues gracias a Dios porque nos dejaron más tiempo, el pastor Jorge, Arturo, pero sí me gustaría que por favor se pusieran de pie todos los que vienen de México, incluyendo también la congregación del pastor Fabián, ¿sí? Damos gracias a Dios por sus vidas, ¿sí? Todo México va a conocer que Jesús es el Cristo con estos discípulos, ¿verdad? Y gracias. Estamos para servirles, para servir a Dios y a su merced, como se dice en México. En Colombia. Bueno, me cambio más duro. No se puede. ¿Sí? No se puede. ¿Se puede? Ok. Bueno, ¿cómo está Cuba? Gloria a Dios. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Pastor Arturo, Otra vez. Es un juego que estamos teniendo ahorita, una interacción. Era para la foto. Bueno, ok, vamos a hablar un poquito. Quiero que alcancemos a participar la mayoría de los que venimos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué hemos hecho en México a partir de hace aproximadamente 3 años que tuvimos la bendición de parte del Señor de que llegaran nuestros hermanos de Oriente, ¿verdad? Así como llegaron los magos de Oriente, nos mandó el Señor a nuestros pastores de Corea, ¿sí? Y para nosotros fue algo glorioso desde el primer día que ellos llegaron, nos pusieron literalmente a trabajar, ¿verdad? Porque no hacíamos un evangelismo como tal, ¿verdad? Pero empezamos a trabajar, no nada más era el compartirnos la palabra, sino que salíamos al campo también a participar y a compartir el evangelio.
A partir de allí, amados, déjenme decirles que a muchos, en mi caso, no me cayó la ficha o el 20, como decimos allá en México, la primera vez que ellos llegaron, pero lo que sí vimos que la iglesia empezó a cobrar vida, y aquí están muchos de los que empezaron con nosotros y no me dejan mentir, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Entonces, muchachos que literalmente eran niños, que ahorita ya son jovencitos. Aquí tenemos a Mauri, ¿sí? Que él empezó a compartir desde más pequeño y ahora pues ya ha crecido bastante, pero lo más importante que ha crecido con el evangelio correcto, ¿sí? Y tenemos un dicho, no sé cuántos movimientos de la palabra hemos hecho, tal como ahora hemos estado aprendiendo con los hermanos de Cuba, de irlos contabilizando, pero sí estoy seguro que aproximadamente, y para no mentir, sí hemos hecho más de 100 movimientos de la palabra, sí, es un número abstracto, ¿verdad? Pero sí hemos... casas de paz para los cubanos, movimientos de la palabra para los latinos, ¿sí? Y pues bueno, pero ha habido cosas muy importantes, aparte de que, bueno, está, gracias a Dios, el pastor Jorge, el pastor Fabián, su iglesia, su congregación, ahora el pastor Toño, ¿sí? Pero hemos visto que no nada más se trata de iniciar o de comenzar, ¿sí? Sí, si quiere le presto el micrófono ahí al hermano para que participe. Entonces, no nada más se trata de llegar, sino de terminar realmente, ¿sí? Hemos visto que muchos arrancan con mucho fervor, con mucho ímpetu, ¿verdad? Y Jesús es el Cristo, y se emocionan y emocionan a los demás, pero no se trata de eso, se trata de permanencia, se trata de permanecer firmes en la roca de nuestra salvación, así como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? De la iglesia primitiva, y realmente pareciera fácil, sí, pero es un arduo trabajo, es a veces remar contracorriente, sí, no nada más. Es más fácil ahora compartirle a los católicos o a los mormones o a los testigos de Jehová que a los propios cristianos, ¿sí? Porque así como pasó en la iglesia primitiva, que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, hoy está pasando lo mismo. A los suyos está viniendo Cristo y los suyos le están rechazando, no le están reconociendo acá, pero ya estoy predicando, entonces no se trata de eso. Tranquilo. A causa de sus estructuras, a causa de tantas cosas, como decía el pastor ex sacerdote, y gracias a Dios, sí, que Dios lo preparó, pero ahora se defiende más una estructura, más un movimiento humano que lo que es la palabra de Dios. Y tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, el evangelismo mundial en México, si le pasamos, por favor, me dicen cuando pasen 10 minutos, por favor. Ya pasaron. Sí. En el 2015 tuvimos la revelación. Desde el 2012-13 estuvimos trabajando, pero en el 2015, cuando vinieron los hermanos de Corea y estuvimos en la congregación, esa es la congregación del pastor Fabián Zacarías, ahí nos empezó Dios a cautivar más y a tocar nuestros corazones, tanto a mí como pastor, como a la congregación. Y bueno, para ese entonces nosotros ya habíamos recorrido, porque cuando recibimos esto, corrimos a Guatemala, corrimos a El Salvador, corrimos a Colombia, porque la verdad no podíamos dejar de parar de querer conocer más. Y empezamos a correr, algunas personas, con ella Carmen, que está ahorita aquí conmigo, empezamos a correr, a querer más, a escuchar más. Era un hambre y una sed que teníamos por escuchar más del Evangelio. Y cuando llegamos a nuestro país, pues bueno, ahí por ejemplo estamos arriba en Monterrey, en la foto de abajo estamos en Querétaro, luego aquí en la foto del lado izquierdo para mí es Cuba, abajo es Cuba y abajo también es Cuba, ¿sí? Y empezamos a correr, ahí es en Caracas, Venezuela. Fuimos el año pasado ahí a participar con los hermanos de Venezuela.
¿sí? A partir de ahí hemos corrido con lo que es la evangelización. No podemos callar lo que hemos oído y lo que hemos visto, que Jesús es el Cristo. No podemos parar de testificar ahora. Eso es en la alianza de pastores allá, en la cual pues fui expulsado, ¿verdad? Regresemos tantito, ¿sí? En la cual fui expulsado también, pero Jesús es el Cristo, no importa. Sí, en la parte derecha también es una congregación en la cual nos habían dado de entrada 3 días, pero ya cuando empezaron a ver esto nos expulsaron y nos cortaron los días, gloria a Dios también. En la parte de abajo estamos en San Miguel de Allende, donde hemos encontrado dignos, donde ya hay una congregación, ya hay personas ahí que están recibiendo el evangelio. Y ya se levantó la iglesia en San Miguel de Allende, Guanajuato, que es parte del estado de un municipio, perdón, de nuestro estado de Guanajuato. Sí, le pasemos por favor, más, que haremos más. Entonces, a partir de ahí empezamos a ser discipulados. Todos los días se discipula en la congregación, se discipulan en casas, tenemos discipulados, ahorita cada uno de los que van a participar van a testificar lo que han vivido, lo que han hecho, ¿sí? No hemos parado de hacer, y tenemos ahora un lema: discípulos hacen discípulos. El Señor vino a ser discípulos, no a ser simpatizantes o a ser seguidores. Él vino a ser discípulos. Entonces, discípulos hacen discípulos, porque cuando están bien firmes y afianzados, ya no pueden echar marcha atrás, ¿sí? Entonces, hemos estado continuamente, hemos salido a evangelizar todos los domingos después del servicio, del culto que se da. En las tardes salimos al centro a buscar dignos, salimos a predicar el evangelio en la calle, salimos a testificar de que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y hemos estado en un continuo crecimiento cada día. Y gracias a Dios se ha visto el resultado. Obviamente hemos tenido oposición, se ha levantado oposición, gente que no le ha agradado esto, se ha salido, pero bueno, ahí vemos los que están firmes en el evangelio y los que van a continuar para dar su vida por esto. De ahí hemos estado visitando estados como Nuevo León, estados como Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, San Miguel, ¿sí? Chiapas, Mérida, ¿sí? Y hemos estado para que Dios en su momento, esas semillas que se han esparcido, den su fruto, y entonces se pueda hacer la evangelización nacional de México, donde esperamos a todos nuestros hermanos cubanos y a todos los latinos. Amén. También a los de Corea están cordialmente invitados. Amén. Y pues bueno, algo importante que quiero mencionar es que durante 70 años había un colegio católico ahí en León, Guanajuato. León, Guanajuato es una ciudad muy, muy católica. Cuando va el Papa a visitar, llega ahí a esa región, ahí se hospeda, ¿sí? Y es una zona muy católica. Se le ha compartido el evangelio a curas. Ahora vemos que sí se puede, se transforman, se convierten, ¿verdad que sí? Entonces se les ha compartido el evangelio a curas, a testigos de Jehová, a mormones, a la luz del mundo, que no son la luz del mundo, pero a esos, ¿sí? Y sabemos que Dios está haciendo su obra, ¿sí? Hemos estado compartiendo casi en todos los municipios de León, Guanajuato, o de nuestro estado también de Guanajuato, y hemos visto que va despacio pero seguro el crecimiento. Pero me regreso a lo del colegio. Este colegio se llamaba Jesús Lira, ahora es de Jesús el Cristo. Amén. Así que el Padre Lira. Ahora ese colegio que durante 70 años
se estuvo sembrando mentira en los corazones, ahora se está sembrando el evangelio y tenemos ya las clases de la fe en ese colegio, ¿sí? El dueño del colegio lo tomó un hermano que cree que Jesús es el Cristo, él es el dueño y ahora ya se implementó, sucedió una revolución ahí con los padres de familia, pero ahora vemos cómo los pequeñitos van y le testifican a sus papás que Jesús es el Cristo, oran por ellos y a través de eso los papás están creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. Y que son las nuevas generaciones que van a salir a predicar el evangelio. Pero bueno, eso es algo muy rápidamente de lo que hemos estado realizando. Podemos pasar un poquito más las imágenes. Ahí vemos en el campo, con los ancianitos en casas de asilos de ancianos, ¿sí? En congregaciones, le podemos pasar, por favor, ¿sí? Ahí vemos movimientos de la palabra, tanto en los hogares como en los templos y en las casas, no cesaban de compartir y predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. Algo muy importante para mí, allá arriba, la foto de arriba, estoy con mis papás. Ese fue un momento clave porque mi papá ahí recibió la revelación de Jesús el Cristo y este mes pasado, hace un mes, mi papá partió con el Señor, está durmiendo, ¿sí? Y para mí este momento de venir a Cuba es importante porque no sabía si iba a poder venir a Cuba por lo de mi papá. Mi mamá aquí abajo la vemos ya predicando a Jesús el Cristo en las calles, ¿sí? Carmen ahí compartiendo con una familia que ya está ahí con nosotros. Abajo también esos pequeñitos. El otro hay un video, ahí está Luis, Carmen, ahí está Fer, ¿sí? Y toda la congregación está, aquí estoy compartiéndole a un pastor también de San Miguel de Allende, ahí estamos con Luis y Erika, que ya los conocen, que son dignos, ahí está ya la iglesia en San Miguel de Allende, de las fotos del lado derecho, ¿sí? Con los discípulos de San Miguel de Allende. Aquí estamos con discípulos de Veracruz, bien importante. Ahorita Isabel va a dar su testimonio, va a testificar, pero durante un año por WhatsApp les estuvo compartiendo las lecciones, por un año, hasta que dijeron queremos ir, queremos conocer más, y vinieron desde Veracruz esa parejita y ahorita están compartiendo que Jesús es Cristo, ahí en Veracruz. ¿Sí? Ahí estamos con un pastor de Washington, ¿sí? Acá estamos en Miami, fuimos a compartir con el pastor Alberto, ¿sí? Fuimos a compartir y a predicar en Miami. Allá arriba están en Vancouver, en Canadá, testificando que Jesús es el Cristo, ¿sí? Hemos estado con mujeres dignas, siendo discipuladas también, las Lidias y las Priscilas, ¿sí? Se apartaron a las dignas y se les ha compartido. Aquí está Guille, aquí está Pati Nava, ¿sí? Y pues bueno, se ha compartido en otros estados, Guadalajara, Aguascalientes, etcétera, etcétera. Preparando a los jóvenes, para nosotros son muy importantes los jóvenes porque son los que van a empujar, ¿sí? Aquí está también Caleb, que es del Salvador, ¿verdad? Son jóvenes impetuosos que traen la fuerza. ¿Y qué hacen los jóvenes? Jalan a los más grandes, pero también empujan a los más grandes, pero jalan a los pequeñitos, ¿verdad? Para testificar. Allí estamos en un seminario en Querétaro con jóvenes de diferentes estados de la República. Ahí había alrededor de 5 estados de la República Mexicana, jóvenes que no conocían el Evangelio, que aunque algunos eran padres de pastores, otros líderes de iglesia, no conocían el Evangelio, ¿sí? Y se les predicó. Entonces, si quieren ir pasándola, le voy a dar ahora la oportunidad a Pati Nava, por favor, ¿sí? Eso es a grandes rasgos. Que Dios los bendiga, amados, y Jesús es el Cristo. Sí, buenos días, de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, y de México. Un saludo. Nosotros normalmente todos los lunes tenemos oración y no paramos de clamar por el país de Cuba.
están en nuestras oraciones. Yo les quiero compartir que más o menos hace 2 años que el pastor Cho llegó ahí a la Ciudad de México, y curiosamente yo estaba en la iglesia del pastor Jorge con una amiga, y nos invitaban a orar en las mañanas como a las 6 de la mañana, y entonces el pastor dio un anuncio que iban a venir unos coreanos, y mi amiga me dice: oye, que van a venir unos coreanos. Le digo: ¿coreanos? Ay, como los Reyes Magos, han de traer algo, vamos. Y sí, realmente me invitó. Yo no era de esa iglesia, yo pertenecía a otra iglesia. Y cuando llegamos y yo empecé a escuchar al pastor Cho, porque me impactó y quedé, yo le dije a mi amiga: soy libre, ya, o sea, ese día, o sea, realmente yo le doy gracias a Dios porque me sentí libre, porque en todos lados te juzgan, te atan. Yo mucho tiempo estuve en la iglesia católica, pero católica de las buenas, o sea, no, o sea, buena, pero el Señor me estaba preparando, porque Él ya había preparado mi corazón. Entonces, cuando estaba que no tenía la revelación, a mí se me hacía muy pesado, porque yo decía: es que de venir del catolicismo y estar en el cristianismo no hay diferencia, es lo mismo, te cargan otras cosas pero diferentes, no hay santos pero hay pastores que se les adora. Entonces yo no veía diferencia, pero cuando llegó el pastor Cho y dijo: es que si tú crees que Jesús es el Cristo, realmente tu vida cambia. Yo digo: sí, cierto, o sea, ya me di cuenta que realmente sí te estaban engañando en la iglesia cristiana también, ¿verdad? Y ahí fue como cuando yo empecé, pero cuando recibí la revelación todavía no estaba bien en la iglesia del pastor, yo no pertenecía, yo todavía seguía en la misma. Y yo me acuerdo que mi amiga empezaron a salir y yo lloraba, y yo le decía: es que yo quisiera ir, pero yo sé que el Señor tiene su tiempo. Y yo le decía: Señor, yo sé que tú tienes su tiempo, porque ya tenía la revelación, pero donde yo estaba no podía. Y luego yo iba así al campo y mi hermano me decía: ¿qué? ¿Estás evangelizando a los árboles? Y yo le decía: bueno, pues aunque sea les hablo a los árboles. Y ya más adelante me integré a la iglesia, porque un día yo estaba en mi iglesia y el pastor decía: y León, Guanajuato, para trigo, León, Guanajuato, o sea, el nombre de la iglesia. Y yo dije: Dios mío, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ellos quieren la iglesia no para Dios, sino para ellos mismos. Y ese día le dije a mi esposo: nos vamos de aquí, yo ya no quiero saber más. Y fue cuando ya me integré. Entonces, poco a poquito me empecé a integrar en la iglesia, poco a poco, pero yo soy una enamorada de eso. Yo tengo una tienda de ropa y la gente no se va sin que se lleve la bendición de Dios. En una cajita tengo los tratados para que sepan que Jesús es el Cristo. Y hace poquito, el año pasado el Señor nos ponía a ir a los hospitales, entonces empezamos a ir a llevar la palabra fuera de los hospitales, y entonces ahí encontramos muchos dignos en los hospitales. Empezamos a llevar ahí la palabra con todos los jóvenes, unimos a los jóvenes y empezamos a llevar la palabra. Y de ahí también luego ya después nos fuimos al centro de la ciudad a compartir, y parecería que la semilla se siembra y no da frutos, pero ya de ese tiempo que empezamos a ir, la iglesia se está empezando a llenar. La iglesia ahorita llega y tú dices: ¿de dónde vienen? Es que fue de la siembra que se hizo. O sea, parece que no, pero tiene su tiempo. En este año el Señor me dio la oportunidad de viajar a Chiapas. Chiapas tiene 618 municipios. 618 municipios. Entonces, solo Chiapas, 600 municipios. Pero fue algo tan bonito porque yo soy arriesgada y me metí a una iglesia que se llama San Juan de Cholula a establecer el reino en medio de tanta hechicería. Llegué y empecé a proclamar y decir: Señor, yo declaro que esta iglesia es ganada para Cristo y que toda esta hechicería se va. Y no me vieron que anduve tomando fotos, porque si no me hubieran metido a la cárcel. Pero realmente ves cómo en todos esos pueblos
hay mucho cristianismo, pero también hay mucha idolatría. Y ya después de que estuve ahí en esa iglesia, anduve en poblados que tenía que viajar hasta 7 horas. También más o menos así en camioncitos así, pero no tanto. No, muy con aire acondicionado y todo eso. Pero había un poblado que se llamaba La Nube, y en ese poblado había puro testigo de Jehová. Pero ahí encontramos un digno, una persona digna, ahí en ese poblado. Y de ahí por ahí también otros poblados que quedaban a 5 horas, era realmente muy lejos. Después nos fuimos a Oaxaca, y en Oaxaca también estuvimos ahí compartiendo, y había poblados también que había que salir muy lejos. Después también a Puebla. Algo que me llama mucho la atención, y yo le doy tantas gracias a Dios, porque quizás nada más tienes una oportunidad para ver a esas personas y no la puedes desaprovechar. Cuando andaba yo en el centro, yo decía, Señor, híjole, quizás sea la única oportunidad que yo tenga para compartirle a estas personas. Y yo le doy tantas gracias a Dios, porque después de más o menos un mes que yo llegué de vacaciones, llegó el temblor a Chiapas, a Oaxaca y a Puebla. Y entonces yo le doy tantas gracias a Dios, porque yo dije, a lo mejor un digno conoció al Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, pues eso es a grandes rasgos. Seguimos haciendo la evangelización. Yo le doy también tantas gracias a Dios, porque ahora hemos visto la unidad. Quizás en México algo que nos ha faltado es la unidad, y que sepamos que el común denominador es Cristo, porque yo aquí lo he visto en Cuba. Anoche platicábamos y decíamos, no, es que el pastor no, mira que su corazón, y yo le digo, es que no es tu pastor, es que son todos, o sea, me estás hablando de una sola persona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están ellos? Porque ellos son uno, como Cristo es uno con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios, y yo oro, y yo lo creo, por fe yo lo creo, que México también va a ser uno, no va a estar dividido. México también va a ser uno como Cuba. Gracias. Buenos días. A mí me impactó mucho la manera en la que el Señor obra, porque, o sea, yo llevo poquito, la verdad, de estar creyendo en la fe de que Jesús es el Cristo y de que el problema ya no es problema. Es bien chistoso ver cómo las cosas que te llamaban ya no te llaman, sino te llaman la atención de una manera diferente. De poder ir a un lugar a hacer ciertas cosas, ahora es querer ir a ese lugar con más anhelo, pero a compartir, porque es algo que te llena completamente, y es tan bonito el sentir que tú sientes amor por una persona físico, en el sentido en el que yo puedo amar a cualquier persona de ustedes en la carne, pero ahora sentirlo en el espíritu, un amor que si yo siento que esto me va a salvar, y creo firmemente en que me va a salvar, yo quiero que todos ustedes se salven, y por ese mismo amor es por el que yo les voy a ir a compartir a todos, por un amor en el que todos seamos uno solo en Cristo, y por ese amor en el que todos vamos a conquistar a las naciones para Cristo. A mí me gusta mucho en México, porque últimamente pues el Señor nos había llevado al centro de la ciudad. Iniciábamos alabando, y los principios eran muy difíciles, había mucha oposición, en el sentido de que siempre había como otro punto de distracción un poquito más fuerte, de ver a personas tocando y cantando. Es normal en México, pues, pero hay ciertos puntos de distracciones más fuertes, y la gente se dispersaba, se quedaban poquitas personas, y lo que hacemos después es que nosotros mismos íbamos a buscar al digno. Entonces fue aproximadamente como unas 3 semanas, y después ya la gente empezó a decir, oigan, ustedes son los que vienen cada domingo y hacen esto y esto y esto. No, pues sí, ¿qué ocupas? Es que pues quiero conocer, o sea, he escuchado lo que dicen, y quiero probarlo, quiero saber por qué hacen lo que hacen, porque, o sea,
pues ante la sociedad ustedes están locos, pues, o sea, ¿quién se va el domingo a las 5 de la tarde al centro a agarrar una guitarra y a ponerse a cantar y a escuchar a una persona que está grite y grite que Jesús es el Cristo? Y decía, no, pues yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Me tocó un chavo que me decía que él había intentado todas las religiones y que ninguna le servía y se le dio el mensaje y el chavito empezó a llorar y empezó a llorar y ya lo teníamos todos los domingos, ya iba y era increíble ver, o sea, se entregaba aún así sin que supiera otra cosa que no fuera que Jesús es el Cristo, pues. Él solo creía en que Jesús era el Cristo y para él eso le bastaba. Y ahora pues era como de, ¿sabes qué? Pues, o sea, obviamente ocupamos una disciplina, ¿no? Una formación para creer como se tiene que creer. Y por ejemplo, en la escuela que les comentó el pastor, me da mucho gusto, pues, el escuchar, porque cuando veníamos para acá escuché que no recuerdo quién, la verdad, que le dice que estaba un niñito y que le dice que llegó con un maestro de los que están ahí y que le dice, oiga maestro, mi papá estaba muy enojado, y o sea que el papá estaba borracho, pues, y le dice, y vi una serpiente atrás de él, una víbora así bien fea, y le dice, ¿y qué hiciste? Pues le aventé la Biblia. ¿Y se fue? Sí, se fue. Niñitos ya de 4 años, les llegas y les dices, ¿quién salva? Y te dice, Jesús el Cristo. Así, niños así ya desde temprana edad viendo cómo en realidad el Evangelio está formándolos a ellos. Es muy, muy impactante ver cómo niños pequeños están creyendo, están convirtiendo su vida a creer en realidad que Jesús es el Cristo. Había un video de un niño que decía, es que a mí nunca me dijeron que Jesús es el Cristo y que el Cristo va a volver. El niño llorando. 4 años el niño, o 5 años. Bueno, un poquito más grande tal vez, pues, pero llorando, un niño llorando, diciendo, es que yo no sabía que el Cristo va a volver. Y era bien bonito verlos, porque a nosotros que estamos en el campo haciéndolo, nos toca ciertamente más de una vez ver a personas quebrantadas. Y pues es lo que está pasando ahí en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, bendiciones. Mi nombre es Jesús, vengo de México y soy carpintero. Y no soy el Cristo. Solamente hay un Cristo, el único que salva. ¿Ok? Bueno, pues miren, para mí esto es una experiencia nueva. Como dijo el pastor Alberti, yo también iba montado durante muchísimos años de mi vida en ese carrito del año que nadie nos queremos bajar. Pero me comenzaron a hablar unas personas que estaban, unos coreanos ahí en la iglesia precisamente del pastor Fabián. Hay unos coreanos, traen un mensaje. Pero ¿qué mensaje? Le digo, a lo mejor ni les vamos a entender, yo ni hablo coreano. No, pero traen un traductor. Ah, entonces, y empezaron a decirme, unos coreanos que traen un mensaje, que Jesús es el Cristo. Y pues yo iba muy cómodo en ese carrito. Yo decía, no, pero es que yo ya sé todo eso. Yo ya lo conozco. ¿De qué me van a hablar? ¿De Jesús? Yo ya conozco a ese Jesús, como ahora es la respuesta de mucha gente. Yo conozco a ese Jesús, yo conozco en Dios. Pero cuando yo voy para allá, veo que empiezan a hablar, ¿verdad? Entonces, yo era de las personas que yo decía, es que yo si hago algo, yo creía yo si hago algo, lo quiero hacer bien. Y estaba dentro de ese carrito, subido, montado en ese carrito, y trataba de hacer las cosas bien, de acuerdo a la enseñanza católica que había recibido toda la vida. Tenía un apostolado, como aquí el compañero, el hermano debe de saber, tenía un apostolado y trataba de hacer las cosas bien, le hablaba a la gente de Jesús, de que ellos podían, pero cuando empecé a asimilar el mensaje de que Jesús es el Cristo, dije, wow, esto sí es vida, no lo que estaba viviendo. Y la gente que me conoce, los de la iglesia pueden testificar que desde que empecé a asimilar el mensaje, ¿verdad? He tratado de estar
compartiendo en todos lugares que Jesús es el Cristo. No he parado, me decía una persona, mis hermanos, mi propia familia me dijo, oye, que vas a ir a Cuba, invítame, yo voy de vacaciones. No, es que yo voy a evangelizar. Ya te chiflaste, ya estás loco. Te han vuelto loco. Voy a aprender de los cubanos cómo lo están haciendo. Cómo están ellos predicando que Jesús es el Cristo. ¿Verdad? A aprender. Y en realidad, como les dije ayer, nos hemos llevado un doctorado de lo que es la evangelización, de lo que es el amor. ¿Verdad? Entonces, salíamos por las calles, ya yo me agregaba a acompañarlos a las calles allá en México, a ver cómo estaban haciendo la evangelización. Y luego de repente, a ver, Chuy, vas a orar. ¿Qué? Sí, vas, órale a orar. Chuy, vas a ir a tal lado. Sí, vamos, vamos. Y mi familia, gracias a Dios, ellos entendieron también lo mismo. Tengo una esposa, tengo 4 hijas que también me acompañan todas a predicar por todas las ciudades que Jesús es el Cristo. ¿Verdad? Entonces ahora veo que no es una locura. Esto en verdad es la vida. Yo me vine confiado en el Dios que confío, en el Dios que creo, ¿verdad? Porque mucha gente dice que conoce a Dios, pero no lo conoce. Yo les comento a algunas personas a las que vamos a los discipulados, y es una palabra tal vez a lo mejor de mundo, pero les decimos, si ese Dios en el que tú crees no ha transformado tu vida, es un Dios falso. Arrepiéntete, ¿verdad? Y le doy gloria a Dios por mi congregación, por mi pastor, por el pueblo de Cuba, por los coreanos, y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, aquí estamos y vamos a seguir predicando hasta donde Dios nos lleve, que Jesús es el Cristo. Amén. Mauri. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escucho hasta allá atrás? Amén. Es que ahorita no escucha. Bueno, hermanos, el Señor nos ha estado usando. Rápidamente no quiero como dar todo este testimonio mío, porque en sí lo que importa aquí es que Jesús es el Cristo, no el testimonio que tiene el único poder. Amén. Yo vengo de una familia muy grande. Bueno, no tan grande, pero en México se acostumbra a tener muchos hijos. Acá somos 4 y de los 4 yo soy el menor. Tengo a mis 2 hermanos, Martín y Jonathan, que creo que ya los conocen todos. Y tengo una hermana mayor que tiene 28 años, ya está casada, tiene una hija, pero ella se fue a otra ciudad de ahí de México, en la cual se llama Mazatlán, la playa, la ciudad. Y también se ha abierto puerta para la evangelización allá. El Señor ha estado moviéndose a través de nuestras vidas, predicando y compartiendo que Jesús es el Cristo. Hemos entendido este mensaje porque es el único que tiene poder, amén. Entonces, ciertamente el mensaje cuando uno lo da, no somos nosotros el que tiene el poder, sino el contenido de lo que estamos hablando, amén. Y creo firmemente que cuando a nosotros nos llegó la revelación de que Jesús es el Cristo, ciertamente este evangelio rompe todo concepto humano, todo raciocinio humano, nuestra mentalidad, nuestros planes, nuestros pensamientos, lo rompe por completo. En León, Guanajuato, estamos sirviendo como parte de la alabanza. Tengo otros 2 hermanos allá atrás que estamos siendo parte de la alabanza, y en ese aspecto, pues porque formo parte de la alabanza, el Señor nos ha hablado de una manera fuertísima. O sea, el que nos haya quitado todo concepto de lo que era alabanza para nosotros. La alabanza no es cantar, no es música, es parte de, pero no es la esencia. La esencia de la alabanza, bueno, en primera, alabanza viene del hebreo halal, amén. Y en esto significa que habla bien de algo, de alguien. Entonces, si se fijan, hay un patrón muy constante en la Biblia en la cual habla que cuando estaban alabando a Dios, ya sea David, cualquier persona, siempre lo usaban o para lamentación, para exaltación, para glorificar a Dios, pero siempre era glorificar a Dios, aun sea en la peor prueba. Cuando cantaban, cuando alababan a Dios, era para exaltar su nombre. Y entendimos que cuando se nos reveló el evangelio de que Jesús es el Cristo,
la alabanza que tenemos que dar a Dios a través de nuestras bocas es predicar que Jesús es el Cristo, amén. Es la mejor alabanza que puede recibir el Señor. Bueno, hermanos, también algo importante, hemos estado saliendo a evangelizar, como ya lo comentaron mis demás hermanos, en el centro de la ciudad, hemos salido a hospitales, hemos salido a escuelas, hemos salido, ¿cómo se llaman los asilos de ancianos, hemos estado compartiendo el único evangelio, amén. Y algo importante que se debe de resaltar aquí, que cuando una persona recibe el evangelio, gloria a Dios por esa persona, porque tenemos la fe de que en algún momento el Señor se le va a seguir revelando, amén. Pero las personas que no deseen escuchar el mensaje, debemos de dejar el testimonio. Arrepiéntete y conviértete, porque Cristo viene pronto, ¿sí? Es algo importante y que el Señor ha hablado en nuestras vidas, a través de la vida del pastor, que no solamente es de, disculpa, ¿gustas escuchar un mensaje? No, bueno, gracias. No, sino dar el testimonio. Arrepiéntete y conviértete, porque Cristo viene pronto. Entonces ahí ya dejamos el testimonio, ya no tienen justificación delante de Dios de que no escucharon, amén. Entonces el Señor se ha estado moviendo en León, Guanajuato, en México. A mi hermana en carne, se la ha estado compartiendo a través de vía internet. Se le ha estado discipulando, dándole las lecciones, y entonces el Señor ha permitido que a través de su vida en Mazatlán se sigan abriendo puertas, amén. Porque ciertamente, así como aquí en León, Guanajuato, en León, Guanajuato, hay mucha religión católica, se ha estado compartiendo el evangelio y testificando que Jesús es el Cristo, creemos obviamente que la palabra es una espada de doble filo, que al estarla dando también recibimos nosotros, pero el propósito por el que venimos a Cuba es para aprender. Nosotros no venimos a testificar, venimos a testificar, pero de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Realmente vimos la fe primitiva aquí en Cuba, cómo es que se debe de dar el evangelio preciso. No hay otra manera, no hay otro método. El método es Cristo, al dar el evangelio. Y entonces eso lo vimos aquí en Cuba, que cuando se te acaban los recursos, cuando ya no tienes nada que dar, lo único que puedes dar es el evangelio, ¿sí? Y bueno, es lo único que produce vida. Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Pues bueno, a mí también me tocó dar breve testimonio de lo que ha sido la revelación de Jesús el Cristo para mi vida. Bueno, yo nací en una cuna católica, pero ya hace como 20 años una amiga me compartió de Cristo en esa forma, y yo me hice al catolicismo, al cristianismo. Sin embargo, estaba viviendo un cristianismo tradicional, un cristianismo común. Y pues bueno, en ese momento de mi vida estaba yo caminando en una prosperidad, como profesionista, mi carrera iba hacia arriba y todo parecía que estaba muy bien en el mundo. Sin embargo, el Señor siempre me había inquietado a buscarle más, y yo trataba de entender qué era lo que estaba pasando, pero ahorita el hermano hablaba de que ya tenemos más comodidades, pero lo que estábamos viendo, y lo que a mí también me llevó esa vez el Señor a entender que la comodidad me estaba estorbando. Entonces el Señor me despojó de todo eso. Un día estaba yo en la lona orando al Señor, postrada delante de él, pidiéndole dirección al Señor, y en eso, agarrando el libro de los Hechos, el Señor me dice claramente evangelismo. Entonces dije, sí, Señor, ya te entendí, evangelismo, pero no sabía cómo. Dije, ¿cómo lo voy a hacer? Yo empezaba a congregarme ya aquí con mis pastores, y bueno, por unas decisiones mal tomadas tuve que irme a Estados Unidos un tiempo. Y ya estando en Estados Unidos, veo que el pastor postea el seminario que se iba a dar cuando iban a ir sus hermanos de Corea. Y yo sentí un dolor tan profundo en mi corazón, pero no entendía por qué. Yo dije, ¿por qué no estoy ahí? O sea, yo no sé, simplemente sentí un dolor muy profundo no haber estado esa vez. Pero el Señor, bien en su gran amor y misericordia, me da una segunda oportunidad. Cuando yo ya regreso de Estados Unidos, ellos vuelven a regresar allá en julio.
Y entonces entendí por qué. En ese momento yo recibo la revelación de que Jesús es el Cristo. Y el Señor me empieza a llamar, me llamó a servirle a tiempo completo. Prácticamente yo lo que hago en la iglesia es apoyar a todo el equipo que sale. Siempre mi trabajo ha sido más estar ahí en la iglesia. Ahorita cuando me dicen ve, yo en serio voy, sí, ve. Y de verdad voy 3 veces, vas. Ok, pues yo voy, ¿no? Y entonces ayer antier estaba acordando de este pasaje de la palabra que ahorita el pastor Arnold nos hizo favor de recordar. Y dije, gracias Señor, porque estaba tratando de acordarme la cita del privilegio de servirle al Señor, ¿no? Y en ese privilegio de servirle al Señor, pues ahorita Él me tiene aquí y yo estoy viendo que me estoy llevando muchas cosas de esta oportunidad que el Señor nos ha dado. 2 cosas principales que me llevo, porque el Señor nos ha estado hablando mucho de la autoridad y la unidad, es que si bien hay autoridad, y ahora lo estoy entendiendo, si hay autoridad es porque es un pueblo obediente, es un pueblo que sabe sujetarse. Cuando hay sujeción, entonces hay autoridad. Y la otra que me llevo, y se los voy a dar por un ejemplo, que en uno de los lugares donde nos tocó compartir, había una pequeña de 10 años que llamó mucho mi atención. Ella buscaba rápidamente los versículos, ella estaba participando mucho, asentaba con la cabeza, agarraba su pluma, palomeaba, rayaba su Biblia. Y entonces yo me la acerqué y estuvimos conversando un poco. Yo quería ver si le había quedado claro el mensaje, porque sé que los niños efectivamente van y evangelizan a sus papás y a todos ellos no se detienen. Y entonces entre mis cosas traía un paquetito de galletas y entonces le doy las galletas a la niña. Y la niña agarra las galletas y me da a mí y le dije, no, son para ti. Me dice, no, hay para todos. Y se puso a repartirle galletas a todos. O sea, llamó mucho la atención. ¿Y por qué digo esto? Porque no retuvo nada. Ahorita nos ha dado el Señor algo tan hermoso y por eso veo que se mueven tanto, porque no retienen las cosas, van y llevan el evangelio, van y hablan, van y dicen. Y eso me lleva una enseñanza muy hermosa de este pueblo, la verdad. Bendigo mucho sus vidas. Jairo. Buenos días, yo soy igual de México, también vengo de León, Guanajuato, y yo quiero darle gracias a Dios por la vida de los coreanos, de los salvadoreños, de los cubanos, de los argentinos y de todas las naciones que están hoy aquí en Cuba, porque realmente no es por nuestra capacidad, no es porque nosotros querramos hacerlo en la carne, sino es porque es el Espíritu Santo el que nos mueve. Le doy gracias por la vida de mi pastor, porque es una persona que realmente se ha aferrado a este mensaje y gracias a Dios él se aferró y él está en nuestra iglesia, es lo único que comparte el evangelio y gracias a ello todos nosotros hoy estamos aquí con esta fe, gracias a Dios. Entonces en México realmente las cosas van un poco lento por lo mismo de la religión, pero creemos y sabemos que con esta fe vamos a salvar a los dignos de México. Doy gracias a Dios también porque mi familia está corriendo con esta fe. Aquí tengo 3 primos y un tío, y faltaron más que querían venir a lo mismo, con el mismo enfoque de creer que Jesús es el Cristo y compartir con los demás hermanos, porque aquí ya no hay denominaciones, ya no hay países, ya somos uno en Cristo, un solo cuerpo y la cabeza es Cristo. En México, gracias a Dios, se ha estado moviendo este evangelio y debemos saber y entender que las cosas se mueven, si estamos en obediencia, se mueven para la gloria de Dios. Entonces es Dios quien mueve a las personas y es Dios quien nos mueve a través de su Espíritu Santo a testificar. Entonces a las personas que hemos llegado es porque Dios así lo quiso, Dios así lo quiso. Entonces yo no me queda más que agradecer a Dios por la oportunidad de hoy estar en Cuba, porque realmente yo nunca pensé salir de mi país y doy gracias a Dios porque Él es quien movió, Él es quien organizó todo para que los que estamos aquí de todos los países estemos compartiendo un solo mensaje. Somos un cuerpo y ciertamente Dios y el Espíritu Santo es el que testifica. Nosotros solo somos instrumentos utilizados por Él
y le doy gracias porque en México ya se estableció el reino de Dios, se va a empezar a mover y primeramente Dios, este movimiento que se hizo aquí se va a hacer en México y en todas las demás naciones. Entonces, gloria a Dios y Jesús es el Cristo. Hola, buenos días, mi nombre es Isabel. Bueno, les pido una disculpa porque para hablar en el mundo, en las cosas del mundo, en lo secular, se me da bien, pero para hablar de Cristo y las cosas de Dios es muy nervioso porque sé que es muy delicado y es muy importante y se tiene que hablar con una exactitud perfecta. Yo desde muy chiquita siempre tuve muchas dudas y cuando yo preguntaba a mis papás, ellos decían, ¿por qué haces preguntas tan raras? Toda mi niñez y toda mi adolescencia, yo estuve en el mundo, en las cosas del mundo y no había otra cosa. Cuando entré en la juventud, llegaron y me compartieron un mensaje dentro de mi zona de confort y entonces en ese mensaje dije, wow, ahí están todas las respuestas de las preguntas que había acumulado en todos los años de anteriores. Yo sé que el Señor me reveló esto en mi juventud, porque a partir de eso empezó a mover todo mi mundo, empezó a mover todo lo que yo creía, todo mi forma de vivir. Y en este momento estoy segura que fue en la juventud cuando me lo dijo, porque mi misión personal creo que es con los jóvenes. En este momento me estoy preparando soy, ¿cómo decirlo?, sucesora de dirección en preparatorias y en universidad, donde estamos orando para que el Señor esté preparando la tierra. Mi compañero, mi hermano en Cristo, Martín, él está dando mensaje dentro de las preparatorias, a pesar de que que son escuelas que no se nos permite hablar de eso. Lo hemos puesto dentro de las mismas materias, comenzar a hablar. Estamos proclamando el reino y queremos y estamos orando para que el Señor llegue un momento en donde nos diga, es ahora, y cambiar todos los materiales que hay, que si se habla de derecho, se hable con el fin de que Jesús es el Cristo, de quitar al hombre de en medio y poner a Cristo, que es el lugar donde le corresponde. De todos los seminarios, toda la preparación en la preparatoria y en las universidades, que si de verdad los jóvenes quieren prepararse, que se preparen para reinar con el reino de Dios y no con el reino del hombre. También, como comentó el pastor, estuve discipulando a 2 jóvenes a través de WhatsApp y de notas de voz, que yo en un momento dije, esto ya no va para ningún lado, y entonces fue cuando ellos querían venir. Esos jóvenes están en zonas de nuestro país donde hay mucha hechicería, mucha brujería, pero sabemos que el Señor va a poner ahí también su obra, porque me he dado cuenta, sobre todo estando en este país, que cuando Dios mantiene a la gente con menos contaminaciones, cuando más rápido reciben la palabra. Y de verdad estamos orando muchísimo. También el Señor puso dentro de las mismas escuelas a policías, que también dentro de los policías de nuestro país se maneja muchísimo la hechicería, la brujería, y estamos orando, porque sabemos que yo sé, y mi compañero también, y que nuestros compañeros también, que con la primaria, con la secundaria, con la prepa y con la universidad, que nosotros vamos por la juventud, porque somos esos soldados de luz que van a luchar por el Evangelio. Bueno, buenas tardes. Yo también pertenezco al Grupo de México. Mi nombre es Luis. Bueno,
Ahora me dicen Luis. Antes que nada yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Yo creo que lo más fácil es poder hablar de uno mismo, lo más fácil es poder testificar lo que uno ha hecho. Pero yo hoy quiero testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Sin duda yo creo que todos tenemos un pasado tremendo y fuerte. El mío es algo fuerte y creo que algunas cosas me van a limitar poderlas decir aquí. Pero la hermana hablaba algo acerca de militancia. Yo fui militante también y en la militancia se cumplen ciertas cosas que no son apropiadas. Hoy quiero decirles que yo soy un ejemplo de lo que en México se ha estado haciendo. Hubo una persona que por un año estuvo hablándome todos los días, no dejaba un solo día sin que me hablara. Y yo lo rechazaba, yo lo humillaba, yo lo maldecía, porque ese era mi mundo en el que yo vivía. Al término de un año, tenemos la grande bendición de que el equipo de Corea nos visita. Y gracias a la vida de mi esposa, que también se aferró cuando ella recibió, Dios me dio la oportunidad de poder asistir en una conferencia, en la cual hoy el Señor me ha revelado para lo que me estuvo preparando toda mi vida. Tuve la oportunidad de poder apoyar en servicio a la iglesia y me llevé una grandísima lección por parte del pastor Cho, porque yo era un hombre muy informal, sin identidad prácticamente. Yo no sabía que para los coreanos el decir ahorita es hoy, en este momento. Y recuerdo que esa vez yo tenía que llevarlos al aeropuerto y llegué casi 30 minutos tarde. Y el pastor me vio con mucho amor y todo, pero cuando se subieron a la camioneta conmigo dije, ah caray, aquí hay algo, ¿no? Entonces el pastor empezó a hablarme y no le entendía, pero empezó a traducirme y me decía que era muy importante que cuando le empieces a servir al Señor, tus decisiones tienen que ser como son, derechas. Entonces, no se me olvida ese día, yo lo tomé como un regaño y por un momento me sentí como que atacado, pero después el Señor me reveló que era lo que el Señor me hablaba. Y hoy día le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. De verdad, no tienen idea lo que el Señor ha hecho principalmente con nosotros. Nosotros veníamos a testificar, pero en realidad nos estamos llevando una enseñanza grande. Las palabras no sobran palabras para poder explicar lo que el Señor ha hecho con el pueblo de Cuba. De verdad, yo les pido, hermanos, que de esta manera que el Señor se ha revelado en sus vidas, ustedes sigan contagiando con esta misma fe ferviente a todo aquel al que el Señor les ponga en su camino. De verdad yo los bendigo. Hay muchísimas más cosas que yo quisiera hablar y decir, pero el tiempo es corto y hay más gente que quiere hablar. Pero los bendigo en el nombre del Señor, que es nuestro Cristo. Dios bendiga a Cuba, hermanos, los amamos. Muy bien. Bueno, ya me conocen, soy Martín de México, ando un poquito ronco, pero bueno, rápidamente, Dios nos ha permitido estar laborando en esta área del evangelismo mundial en México. Sí es difícil el campo, la verdad, hay mucho pedregal, mucho cemento y no hemos tenido la oportunidad de encontrar como aquí tanta tierra fértil. Pero Dios sabe que no hemos parado, Dios sabe que no hemos frenado y Él ciertamente, Él es el que nos ha arrinconado a hacer lo que Él quiere que hagamos. En este caso tengo la oportunidad y la gran bendición de llevar a cabo este trabajo de presentarles el Evangelio
de una manera muy sutil, pero muy directa, en 2 preparatorias y una universidad, como lo comentaba Isabel. La escuela es laica. No es permitido abiertamente usar términos específicos en el nombre de Cristo. Pero sin embargo, cada una de las enseñanzas, esa escuela salió con un alto índice en el suicidio, la homosexualidad, y cosas muy desagradables, cosas muy tristes. Mas sin embargo, la respuesta que he recibido de los jóvenes en esas instituciones donde hay más de 500 alumnos, Dios nos ha permitido ver que Él sí está trabajando cuando se aplica la fe. Cuando se aplica la fe, Él se mueve. Cuando no hay fe, pues hoy hay emociones, hay sentimientos. Pero hay una gran labor que sí se está haciendo. En este caso también con los niños. Estamos en el colegio, en el colegio donde es kinder, primaria y secundaria. Y es impresionante que un niño le ponga la muestra a sus papás. Un niño de 4 o 5 años decirle, dice Dios que hagas esto y el otro. Un niño de esa edad poniéndole la muestra a sus padres. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos la certeza de que las nuevas generaciones que nos van a sustituir a nosotros, las generaciones que se van a quedar en nuestro lugar, se encarguen de establecer el evangelio sin contaminarlo. Y el resultado lo vemos, por eso dice la palabra, que nadie tenga en menos nuestra juventud, mucho menos la niñez. Entonces, hemos estado saliendo al campo. Dios nos ha bendecido con un equipo muy completo, donde hay talentos, y cada talento en cada persona que Dios ha unido al equipo de México, está explotando el talento que Dios le ha dado. De igual forma los dones para llevar a cabo la evangelización mundial de nuestro país. Yo me quedo sorprendido con el trabajo de los coreanos. Pero Dios por algo nos está permitiendo en esta área, en lo interno, en el país, dentro de mi ciudad. Pero estoy satisfecho porque realmente sí estamos trabajando. Y la respuesta es muy fuerte. Hemos tenido situaciones difíciles en el campo, pero sin embargo, hacemos el llamado a evangelizar y sobran obreros. Sobran obreros, 80, 100 obreros de jalón, y no les importa bajo la lluvia, que váyanse de aquí a aquí, no, casi golpeándonos. Pero al final de cuentas, la fe te lleva a trascender cualquier situación carnal, por muy pésima que sea, y eso es glorioso porque Dios nos enriquece en el Espíritu, y entendemos que cuando se tiene el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios se cumple completita, no a medias. El Espíritu Santo no va a permitir que dejemos las cosas a medias. Es el único que nos va a llevar a hacer la evangelización mundial completa en nuestros días. Esa es la fe con la que corren niños de 5, 6, 7, 8 años en mi país, niños predicándole, arrepiéntete y conviértete. ¿Y tú por qué me dices eso? Porque Dios te lo dice. Un niño de 7 años hablando con esa seguridad y esa certeza de que Jesús es el Cristo. Nuestra iglesia se caracteriza mucho porque hay mucho joven. Más del 50% de nuestra congregación son jóvenes. Pero todos los jóvenes están entrando en este movimiento de Dios. No del hombre, no de los coreanos, de Dios. Y le damos gracias a Dios porque ciertamente nos ha bendecido con la vida de los coreanos. Y aquí de Cuba y de cada hermano que formamos parte del mismo cuerpo, pero entendemos que cuando creemos que el llamado no viene del hombre, sino viene de Dios, se activa la fe de la iglesia Maranata, de la iglesia primitiva, perdón. Maranata, Cristo viene en nuestros días. Bueno, ya nada más para concluir, no sé si ya pasamos de la 1:30 o cómo vamos, pero nada más también quiero comentarles rápidamente, todo esto es para la gloria y honra de Dios. Como dice Mu, me gusta mucho cuando reitera que es para la alabanza de su gloria, ¿sí? No es nuestro mensaje, es un mensaje de Él. Bendecimos la vida del Pastor Cho desde que llegó a México. Al principio, como decía Fernando, lo tomábamos a veces así como regaño, pero benditos regaños, ¿verdad? Porque nos formaron. Bendigo su vida, Pastor Cho, lo amo en el amor de Cristo, ¿sí? A cada uno de mis hermanos de Corea que tuvimos la oportunidad de estar allá y se dan su vida para el servicio a Dios. Entonces, gracias a Dios por sus vidas.
como le hacen así. Ok. Y nada más rápido para concluir, estamos también discipulando vía Skype, ¿sí? Y tenemos discípulos en Dallas, Texas, en Houston, en Los Ángeles, California, en Cali, Colombia, en Cuba, en Alemania, en otras, en Mazatlán, en otros lugares. Entonces el mensaje la que está en Alemania está buscando congregaciones para que pueda abrirse la puerta, ¿sí? Y pues Dios está haciendo la obra. Entonces que Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Amado Pastor Arnold, bendigo su vida, lo que Dios ha hecho aquí en Cuba es un gran ejemplo a seguir, y a cada uno de mis hermanos de diferente país, que Dios me los bendiga, los amamos en el amor de Cristo. Gracias.